en esta noche en su casa y ser ministrados por su palabra. Amén. Esta noche la palabra tiene una palabra de fe. Quiero animar a la iglesia a seguir creyendo. Ahí dice fe viva. Y usted sabe lo que es lo contrario de una fe viva. Es una fe muerta. Y muchas veces, como hijos de Dios, tenemos una fe, pero la fe está muriéndose o está muerta. Y como está muerta, no produce absolutamente nada. Qué importante es que usted pueda recibir en esta noche la voz de Dios y permitirle al Espíritu Santo traerle la luz y la revelación de qué es lo que Dios quiere y espera de su vida. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, libro que estamos estudiando todos los días en los diferentes horarios de nuestro Meet de oración, ya sea mañana a las 5 de la mañana o los días que estamos por la tarde a las 14 horas. Estamos estudiando todo este libro, estamos avanzando en el capítulo 12 y hoy quiero hablarle de estos dos versículos, ¿sí? Hebreos 12, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, dígalo conmigo: Señor, si tengo las manos caídas, dígalo, si tengo las rodillas paralizadas, si tengo los pies cojos, sáname, sáname, para no salirme de ¿qué cosa? Del camino. Amén. ¿Qué camino? El camino de la fe, el camino de la vida. Los caminos de la vida, dice la canción, muchas veces no son los que uno creía, no son los que uno pensaba. A veces uno tiene unos pensamientos y unos caminos que quiere tomar, pero en la vuelta de la esquina te aparece una sorpresa y la vida te cambia. En un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, en un solo día, las cosas cambian. Y hay cambios que muchas veces se producen para siempre. Y para esos cambios necesitamos estar muy firmes. Necesitamos tener una fe muy determinada. Porque cuando no tenemos nuestro corazón afirmado en fe, rápidamente algunas cosas nos pueden hacer salir del camino. Ya te digo, la vida tiene muchas sorpresas. Cosas que uno no espera, por supuesto, pero que la misma palabra de Dios dice que nos pueden acontecer y que necesitamos estar muy firmes sobre la roca de Jesucristo, porque tú tienes que saber que a lo largo de tus días habrá vientos que van a soplar y vendrán ríos que van a descender y habrá olas que te habrán de golpear. Y si tu casa, tu corazón, si tu fe no está firme, es muy posible que te salgas del camino y que, como le ocurrió en su momento a Emanuel, por no estar firme se apartó por más de 3 años o 2 años y algo. Y todo ese tiempo que uno pasa por fuera del propósito te deja pérdida, te deja mucho dolor y te deja mucho sufrimiento. Y todo el fruto que uno podría haber tenido se ve postergado y relegado en el diseño y en el propósito de Dios. Entonces dice aquí el autor de esta carta que es necesario que levantemos las manos caídas, que fortalezcamos las rodillas que están paralizadas, porque algo que está paralizado no puede avanzar. Algo que tiene las manos caídas no puede hacer nada. Cuando un hombre, una mujer tiene las rodillas paralizadas de la fe, no puede moverse hacia ningún lado. La fe es tanto para lo natural como para lo espiritual. La fe es un elemento que Dios nos ha dado para la vida natural y para la vida espiritual.
Y la persona que no tiene fe en lo natural tampoco puede caminar en lo espiritual. Siempre está estancada, siempre está parada en el mismo lugar. Hay que revisar la fe. ¿Me está oyendo? Hay que revisar la fe. Porque puede que tu fe esté muerta en vez de tener una fe viva. Los que tenemos la fe viva, nos damos cuenta que avanzamos y avanzamos. Pero el que tiene la fe debilitada, el que tiene la fe con las rodillas paralizadas, así como comenzó el 1 de enero, va a terminar el 31 de diciembre, en el mismo lugar, en la misma posición. Creer reclama o demanda acción. No se puede solamente decir que uno cree, sino acciona en todos los niveles. Hay dos grandes males o dos grandes pensamientos de mal que la humanidad tiene. Y sobre todo los cristianos tienen dos pensamientos equivocados que posiblemente estén en tu vida. Y quiero ayudarte con el Espíritu Santo a que vos puedas ver si esto te está ocurriendo para que lo corrijas. Porque si estás cojo y estás torcido, te vas a salir del camino. El primer gran error que muchos cristianos creen en su corazón es que Dios no te necesita y que Dios puede hacer todas las cosas sin vos. Como que Dios es tan grande y que Dios es tan poderoso que en verdad no necesita de seres tan pequeños e insignificantes como nosotros para llevar adelante la obra que Él quiere hacer. Muchas personas piensan eso en su interior, de que Dios no necesita de tu vida, de que sos tan insignificante, tan gusano, tan pequeño, de que Dios no necesita nada de vos. Muchos nos hemos criado con ese pensamiento equivocado. El pensar y el creer que Dios lo hará sin mí. El otro pensamiento totalmente equivocado y que muchas personas tienen aún estando en Dios, estando en la iglesia, es que ellos lo pueden hacer sin Dios. Hay muchos hombres y mujeres que creen que pueden construir un hogar, una familia, un negocio, una carrera, un proyecto, tener los hijos, hacer las cosas, pero sin tener en cuenta a Dios. Y ambos pensamientos son equivocados. Ambos pensamientos son estructuras que tienen un grado de error. Tanto el que piensa que Dios lo va a hacer sin Él, como el que piensa que Él lo puede hacer sin Dios. Y la verdad absoluta es que Dios es el que pone la iniciativa, Dios es el que presenta el proyecto, Dios es el que presenta los planos, Dios es el que presenta el diseño, Dios es el que tiene establecido lo que se llama propósito, y nosotros somos los que tenemos que, unidos a Dios, ejecutar el plan, el proyecto y el propósito de Dios para nuestra vida. Necesitamos comprender que nada podés hacer sin Dios. Podés hacer cosas, sí, pero de verdad no vas a poder ver el fruto, porque cuando soplen los vientos, cuando desciendan los ríos y cuando golpeen las olas del mar, la casa, lo que construiste, lo que diseñaste, dice la palabra, se cae. Se cae. Muchas personas quieren vivir la vida
sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y quieren que Dios bendiga las decisiones que las personas toman. Y si la decisión que vos estás tomando no es conforme a su palabra, no esperes la bendición de Dios, porque nunca te va a llegar. Porque Dios no bendice lo que está en pecado. Dios no bendice lo que no está conforme a su palabra. No sé si me estás entendiendo, pero hay cosas que vos querés hacer, hay caminos que vos querés emprender sin tener en cuenta a Dios. Y cuando vos decidís no tener en cuenta a Dios y vos decís, lo voy a hacer a mi manera, entonces Dios le dice, hacelo a tu manera, pero no cuentes conmigo. Se requiere el pensamiento de Dios y la justicia de Dios, y no la justicia del hombre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios pone una acción y nosotros ponemos la otra parte. Y necesita Dios del hombre. Dios no puede hacer nada sin vos. Dios te necesita a ti. Dios me necesita a mí. Dios nos necesita en cada lugar donde nos ha puesto. Él te necesita en tu familia. Porque tu familia, tus padres, tu madre, las personas que forman parte de tu vida son las cuales Dios te pone para que vos des el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos tenemos una casa, una familia a la cual responder. Todos tenemos un círculo al cual responder. Vos no podés vivir una vida aislada del mundo, aislada de la sociedad. Para eso muchas personas se equivocaron, inventaron los conventos y se encerraron en los claustros y se encerraron de por vida ahí adentro, creyendo en su espíritu y en su corazón que esa era la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios dice, vayan y prediquen y testifiquen y enseñen y muestren cuán grandes cosas Dios ha hecho con sus vidas. Cuando no tenemos los pensamientos claros, queremos vivir una vida a nuestra manera. Queremos vivir una manera diferente a la que Dios quiere que nosotros vivamos. Una fe intelectual sin acción es una fe muerta. Muchas personas tienen una fe intelectual solamente en el pensamiento, pero nunca la tienen espiritualmente, no la pueden poner por obra. Y cuando uno tiene ese problema, está cojo, está desequilibrado. La fe es un estado espiritual que requiere de una acción continua de tu vida. Cuando uno se queda paralizado, es el principio de la muerte de tu fe. Cuando uno se queda inactivo, cuando uno se queda pasivamente con los brazos caídos, sentado en una silla, sin fe y sin esperanza, Dios no lo hará sin mí. Dios no lo va a hacer sin ti. Todo lo que vos esperes que Dios haga, te necesita exclusivamente a ti. Todo lo que vos esperes que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, Dios necesita encontrarte primero a ti. A ti. Porque muchas veces, hermanos, equivocadamente, cuando oramos para que Dios haga la obra en los demás. Como si yo no tuviera nada que cambiar. Como si yo no tuviese nada en lo cual tenga que involucrarme. Nos pasamos buena parte de la vida mirando la paja del ojo ajeno y no nos damos cuenta de cuán grandes vigas tenemos en nuestro propio ojo.
Vos deberías preguntarte cómo está tu fe. Y la respuesta es muy simple. Tu fe se muestra por tus obras, se muestra por tu acción, en lo natural y en lo espiritual. Entonces es necesario que en este tiempo podamos avivar en nuestros corazones, ¿sí?, la palabra. La gente que piensa que lo puede hacer sin Dios, le ocurre lo mismo que ocurrió allí en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva decidió cortar su comunión con Dios. Eva escuchó la voz equivocada que le estaba diciendo: Eva, no es necesario depender de Dios. Eva, vos podés hacerlo a tu manera. Yo no sé usted cuántas veces habrá escuchado la frase que ahora les voy a decir. La frase es: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cuántos la escucharon? Ahora sea más genuino. ¿Cuántas veces usted lo dijo? Lo hemos dicho. Se lo hemos dicho a nuestros padres. Se lo hemos dicho a nuestros maestros, a nuestros profesores. Se lo hemos dicho a un montón de personas que con amor han intentado enseñarnos, instruirnos, formarnos, decirnos, pero en nuestra rebelión de nuestro corazón nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo sin Dios, y aquí Eva decide desobedecer la voz de Dios y decir: no es necesario obedecer en todo a Dios, hay cosas que las puedo hacer por mí misma sin depender de Dios. ¿Y qué le ocurrió? No solamente que se equivocó ella, sino que también llevó al error y al pecado a su esposo. A veces, en nuestra ignorancia de la fe, tomamos decisiones que arrastran y hacen pagar las consecuencias a los demás. Cuando tú decidas separarte de Dios, todo lo que esté a tu alrededor se desmorona. Primeramente nuestra vida personal, y segundo, todo aquello que está construido se desmorona. No podemos emprender camino sin Dios. No podemos emprender ningún camino sin tener los mandamientos de Dios en nuestro corazón. No podemos obviar ciertos mandamientos. Decir: amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, que es el primer mandamiento, pero el séptimo, el octavo, el noveno, no escucharlos y no obedecerlos. Cuando Dios dice: no fornicarás, cuando Dios dice: no adulterarás, cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, cuando Dios dice: no robarás, no matarás, cuando Dios habla y nosotros solamente queremos escuchar la parte que nos conviene, pero aquello que nosotros no estamos dispuestos a dejar, a abandonar y a cambiar en nuestra vida, lo obviamos, lo salteamos, lo pasamos por alto y damos vuelta a la página y queremos que Dios nos bendiga igual. Queremos que Dios bendiga lo mismo. Si compré cosas robadas, Dios quiere que me bendiga. Total, ¿qué tiene? ¿Sabes qué, hermano? Dios no puede bendecir algo que no está conforme a su voluntad. Necesitamos tener una fe genuina, una fe auténtica, una fe firme, una fe determinada, una fe en su palabra, una fe que la puedas poner por obra, a pesar de que el obrar en fe te cueste aún la vida. Es necesario sostenernos en fe
necesitamos con Dios. Dios usó a la persona de Jesús. Jesús fue hombre, pero Jesús sin el Espíritu Santo no podía ser el Cristo. Jesús mismo necesitó estar unido al Padre para poder ser Jesucristo. Jesús era hombre, pero fue Cristo cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Y usted como hombre y yo como hombre, usted como mujer, necesita estar unida a Dios para que en la perfecta voluntad de Dios usted pueda hacer todo lo que el Padre tiene preparado, que les aseguro es mucho más grande, mucho más abundante y mucho más justo y verdadero que todo lo que usted pueda emprender sin Dios. Necesitamos de Dios. Diga conmigo: necesito de Dios. No los escucho, dígalo más fuerte para que a través de... Necesito de Dios. Sin Cristo no puedo. Amén. Deje que Él lo ayude. La fe reclama obediencia. La fe demanda de nosotros obediencia. Porque creo, confío, y porque confío, obedezco. Creo, confío, y porque confío, obedezco. Usted tiene que creer. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan, pero les falta algo. Ellos no obedecen. Y muchas personas dicen que creen, pero no confían, ni tampoco obedecen. Son 3 pasos muy importantes: creer en la palabra, confiar en la promesa de la palabra y en la obediencia a la palabra poder accionar lo que Dios te está pidiendo que hagas. No es solamente una fe intelectual, es una fe espiritual que tiene que ser ungida por el Espíritu Santo. Cuando tu fe es ungida por el Espíritu Santo, se transforma en don. El don de la fe. Y cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo sobre su fe, la que un día recibiste de parte de Dios, ese don precioso que Dios te ha dado, entonces el Espíritu de Dios unge tu fe y entonces te ayuda a creer en lo sobrenatural, en las provisiones, en los milagros, en los portentos, en las maravillas. Muchas personas no se pueden sanar de las enfermedades físicas porque simplemente tienen una fe intelectual, y esa fe, hasta que no es ungida por el Espíritu Santo y hasta que el Espíritu Santo no te llena de su presencia y te da la certeza y te da la seguridad de que Dios hace el milagro, entonces permaneces enfermo. Es necesario que tu fe sea ungida por Dios. Pídele al Espíritu Santo que te unja con el don de la fe. La fe que te permite creer en lo sobrenatural. La fe que Dios quiere desarrollar en la vida de la iglesia. Muchos creen pero no confían. Otros creen y confían pero no obedecen. Porque el mandato es obediencia. Si tú quieres bendición, obedece. ¿A qué? A la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Mire, dice que el que no trabaja, que no coma. Que el que robaba, deje de robar. Que con sus manos se ponga a trabajar, dice la palabra. Que a los fornicarios, a los adúlteros se casen, dicen Hebreos aquí. Honroso es en todo el matrimonio. Y si usted cree en esa palabra y la obedece, entra bajo la bendición. Y si usted no la obedece, permanece bajo maldición. La fe requiere de tu obediencia. Vuelvo a decírselo para que alguno le entre. La fe requiere de tu decisión y de tu obediencia.
Porque Dios te quiere bendecir. Te aseguro que para Dios bendecirte no significa nada, pero Dios lo hace todo por ti. Pero cuando tú obedeces, entra en obediencia, hermano. Entra en obediencia con tu estado espiritual con el Padre. Entra en la obediencia de la palabra, de los mandamientos de la palabra. En todo y a todo le queremos buscar el pelo en la leche. Somos especialistas para argumentar, especialistas para elaborar cosas en contra de la voluntad de Dios. Como Naamán. Naamán creía en su corazón que Dios tenía que hacer que el profeta saliera y diera unas grandes voces, hiciera estruendo y que vengan rayos del cielo y que su lepra sea, porque él quería que las cosas fueran a su manera. Y ¿sabes qué? Dios le dijo al profeta: dile al criado que vaya y le diga que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y él no lo podía aceptar. No lo podía recibir en su espíritu, y él se queja y dice: ay, yo pensé que iba a venir el profeta y que iba a venir y ponerme las manos y que iba a decir una voz así y que iba a acontecer algo extraordinario, que la tierra iba a temblar, que se iba a abrir el cielo y que mi carne iba a ser sanada, y ahora me manda que me vaya en un río todo sucio. Y todavía se queja y dice: los ríos que están en Damasco son de aguas puras, cristalinas, transparentes. Este hombre no podía obedecer la voz de Dios. Hasta que una criada, una mujer que ellos tenían allí, le dijo: Señor, si el profeta te mandara alguna otra cosa mucho más grande, ¿no lo harías? ¿Por qué tanta altivez en tu espíritu? ¿Por qué tanta autosuficiencia de querer hacer las cosas a tu manera? Y entonces él entendió y se fue al río Jordán y se zambulló las 7 veces que Dios le pedía que lo hiciera. Dios ni siquiera hubiera necesitado que él se metiera en el agua, pero Dios le mandó para quebrar su orgullo, para quebrar su soberbia, su autosuficiencia, decir: yo lo puedo hacer sin Dios. Cuando tú no aprendes a diezmar, le estás diciendo a Dios: yo no necesito de vos. Y te estás olvidando que el que te da el talento y la capacidad de hacer riquezas es Dios. Pero vos decís: lo que gané, lo gané yo. Y Dios sabe que te va a hacer así, ¡ting! Y se te desmorona absolutamente todo. Cuidado, cree en la palabra y ponela por obra, porque si no la pones por obra, tu fe se muere. Tu fe se muere, y la fe sin obras está muerta. 4 cosas y termino. Ser, dígalo conmigo: ser, hacer, tener y dar. Vamos de nuevo: ser, hacer, tener y dar. Vamos por tercera vez, así se afirma: ser, hacer, tener y dar. Ser es lo que tú eres. Y lo que tú eres determina lo que tú haces. Los hombres que Dios envió, los príncipes que Dios envió a la tierra a revisar la tierra e inspeccionar la tierra, dice allí en Números capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente, ¿sí? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Como tú te ves, como tú te sientes por dentro, como tú experimentas tus emociones y tus pensamientos, así es como tú te mueves en la vida.
Nosotros somos ser. Usted es lo que usted piensa que usted es. Y así como usted se siente en su interior, así es como usted enfrenta la vida. Podés enfrentar la vida como un gusano. Podés enfrentar la vida como estos hombres que se sienten langostas. O podés pensar como Dios piensa acerca de ti y enfrentar la vida como Dios quiere que tú la enfrentes, si crees a su palabra. Porque en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 Dios dice a todos los que hemos recibido a Jesús en el corazón, Dios le dice a cada hombre y a cada mujer que Él te ha constituido como rey y como sacerdote para Dios su Padre y para siempre. Entonces, como tú te sientas, como tú creas que tú eres, ¿cómo te ves? ¿Cómo tú crees que tú eres? ¿Te ves como un ser miserable, como un ser vacío, como un ser inútil, como un ser que se arrastra por la vida mendigando, como hablábamos el domingo? ¿Te ves como una langosta toda la vida, así a los saltos, toda la vida de un lado para el otro, sin estar establecido en un lugar? ¿O te ves como ahora Dios dice que tú eres? Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice que a los que hemos recibido a Cristo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para siempre, para su Padre. Mírale que está a tu lado y decirle: ¿qué cara de rey tenés? ¿Qué tenés de reina? Decirle: ¿tenés carita de gusano, carita de langosta? ¿Cómo venís en este año? ¿A lo salto? ¿Se acuerda cuando éramos chicos? Al salto por un bizcocho. Toda la vida con ese mismo dicho. Todas las cosas así. De acá para allá. Nos llevaban de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Cuándo te vas a establecer? ¿Cuándo te vas a establecer para gobernar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a aprender a gobernar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus dones, tus capacidades, tu hogar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando le creas a Dios, cuando le creas a Dios y cuando lo empieces a poner por obra. Dios ya te ha hecho rey, princesa para Dios y para su Padre para siempre. Pero hay gente aquí presente que no lo cree, porque sigue teniendo una imagen y en su interior escucha la voz que le dice: vos no servís para nada. Ser determina lo que tú vas a hacer. Por eso es primero ser, para luego poder hacer. Porque tú vas a hacer las cosas conforme a la imagen que tengas en tu interior de ti mismo y conforme a la imagen que tengas de todas las demás personas. Pero si vos ves todas las cosas como imposible, si vos ves todas las cosas de la perspectiva de un gusano, de que no vas a lograr, de que no vas a poder, porque no tenés, porque no alcanzaste, porque no esto y porque no aquello otro, entonces nunca vas a poder hacer. Y hacer es el obrar, es el trabajar. Todos tenemos que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. En la vida tienes que hacer algo, hermano, hermana. Tú tienes que hacer algo. Porque hay gente que depende de ti. Y si sos padre y si sos esposo, tu esposa tiene que depender de ti, no vos de tu esposa. Vos sos el hombre el que tiene la capacidad y el doble de fuerza, la estructura emocional, la estructura espiritual para llevar adelante todo el diseño de Dios. Pero siempre dejamos que los otros hagan. Hacé vos, hacé vos, hacé vos. ¿Y vos cuándo? ¿Vos cuándo vas a hacer lo que tenés que hacer? Es tiempo de que te levantes y hagas lo que te toca hacer, lo que te corresponde hacer, lo que tenés por mandato de Dios hacer. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Ser
para poder hacer. Y cuando uno hace cosas es para poder tener. Porque no se puede vivir la vida sin tener. Hay que tener recursos, hermano. Hay que tener finanzas en el bolsillo. Hay que tener ganancias en la vida. Hay que tener, porque todo cuesta, todo vale. Y hay que comprar el alimento, y hay que cubrir el vestido, y hay que cubrir el calzado, y hay que tener para los medicamentos, y hay que tener para la energía, y hay que tener. Y si no tenés, no te podés quedar sentado y decir: ay, a mí Dios no me bendice. Levántate, reclama tu promesa y decirle: Señor, yo soy tu hijo, soy tu rey, soy tu sacerdote, bendecime, porque tu palabra dice que si no trabajo, que tampoco coma. Pero no te podés quedar sin hacer nada. Y hoy tenemos una juventud que no hace nada. No trabaja, no estudia, y tenemos una generación de gente que vive de arriba. Y la iglesia no te puede enseñar esos principios. Y yo como pastor jamás te voy a enseñar eso. Y como hombre te he dado el ejemplo y te enseño que el trabajo, el sacrificio, desde la madrugada hasta la noche, con tus manos, con tu tiempo, con tu fuerza, sacrificando horas de la vida para poder tener. Para poder tener. Y la cuarta palabra es dar. Porque si no tenés para dar, sos una persona frustrada en la vida. Porque el único principio de Dios es dar. Y si tú no tienes para dar, entonces has fracasado en tus caminos. Si tú no tienes para darle a tus hijos, y mis hijos ya están casados, pero como padre sigo proveyendo. Porque el principio de Dios dice que soy padre hasta el día en que Él me lleve. Hay gente que dice: el que se casa que se las arregle. Ese principio no es de Dios. Los padres proveemos para los hijos, dice la Biblia. Los padres proveemos para los hijos y no los hijos para los padres. Lea la Biblia, lea la palabra y póngala por obra. Si quiere vivir como un rey y como un sacerdote por medio de la fe. Y cuando usted accione su fe y la ponga por obra, entonces Dios le comienza a dar, y Dios le comienza a dar, y Dios le comienza a dar. ¿Me está oyendo? Y Dios te seguirá dando. Y en la medida en que usted dé, Dios más le va a dar. Y usted más da, y Dios más le da. Y usted seguirá dando, y Dios le seguirá proveyendo. Y usted añade, y usted provee, y usted suple, y Dios más le va a añadir todos los días. Pero ¿sabe qué? Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Dígalo conmigo: ser, hacer, tener y dar. ¿Podrás obedecer la palabra? Santiago lo dice claramente. Terminamos. Santiago 2:14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿A quién se la queremos hacer creer? No, yo tengo toda la fe. Y te das vuelta y decís: che, ¿y esa mujer quién es? Ay, mi esposa. ¿Y qué le pasa que está tan flaquita? ¿Está enferma? No, es que no come. Es porque no trabajo y porque no le proveo. Che, ¿y tus hijos? ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejaron el colegio? No, porque nunca tuve para proveerle para la universidad. Ser no es de labios, es desde el Espíritu, rey y sacerdote. Somos reyes y somos sacerdotes para Dios nuestro Padre y para gobernar sobre la faz de la tierra.
Dios te quiere poner por cabeza y no por cola. Dios te quiere poner arriba y que dejes de estar abajo. ¿Me estás oyendo? No ese es el plan de Dios. Dios quiere algo mucho más grande. Dios tiene un diseño mucho más abundante, algo mucho más fuerte. Yo bendigo esas manos que se levantan, porque la palabra tú tienes que recibirla en tu corazón. Pero ahora, al salir de aquí, ponela por obra. Mañana a la mañana te levantás a las 6, a las 5 nos levantamos, hacemos el media, a las 6 de la mañana salí a repartir currículum y salí a buscar y a golpear las puertas, porque al que busca encuentra, y al que llama se le abre, y al que pide se le dará. Y entonces cuando Dios te dé, tendrás para dar, tendrás para dar, tendrás para dar. Acciona tu fe y deja de esperar que te vengan las cosas de arriba, porque las cosas de arriba no vendrán a menos que tú te dispongas a hacer tu parte. Pero cuando Dios vea que tú pongas tu pie adentro del agua, dice que cuando los sacerdotes pusieron sus tobillos adentro del agua, el mar se abrió por la mitad. Y cuando tú mañana, des el primer paso, las aguas se van a abrir. Y Dios te pasará a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel. Porque tu fe sin tus obras está muerta. ¿De qué te va a aprovechar? Y sigue Santiago y termina diciendo: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, y no tiene para darle, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Le puede decir: sí, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Le decía a la esposa: Dios te ama, pero esta noche no tenemos para comer. Le decía a los hijos: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero esta noche no hay. Quiero hacer un viaje, papá, no hay. Quiero comprar esto, papá, no hay. Quiero hacer aquello otro, no hay. Quiero hacer aquello otro, no hay. No. Los que tenemos fe tenemos siempre para dar. Dice que tendremos para dar y nunca más pediremos prestado a nada ni a nadie. Porque Dios te va a proveer todas las cosas. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. En lo natural y en lo ministerial. Porque si no te levantas a servir a Dios, tu fe está muerta. Y si conforme al don y al llamado y a las oportunidades